Este vídeo quizás puede parecer simplista, pero se dirige a todo aquel que no sabe lo que es la separación de poderes. Entonces, la separación de poderes es un concepto que se atribuye a las democracias modernas y que procede ya de la Revolución Francesa, o sea que es un concepto ya, digamos, que tiene más de un siglo de antigüedad. ¿En qué consiste este concepto? En que la administración del poder se separa en tres pilares fundamentales, que son el legislativo, que es aquel poder que crea las leyes, que legisla, que define e implementa las leyes hasta que éstas son aprobadas. Luego está el ejecutivo, que es aquel que las ejecuta, como bien dice la palabra. Es aquel poder legislativo, es aquel poder que se dedica a legislar, es aquel poder que se dedica a crear las leyes, a definirlas, a componerlas, a redactarlas y a llevarlas a su aprobación, en el caso de España, en el Parlamento. Este poder puede estar separado en dos cámaras, como nosotros que tenemos Parlamento y Senado, o hay países en los que no hay esa separación. Ese es el legislativo. El ejecutivo es el gobierno, principalmente, y sus ministerios que se dedican a ejecutar e implementar las leyes. Es decir, llevan a cabo esas leyes, las llevan a cabo en la realidad, ¿vale? A través, por ejemplo, de los presupuestos del Estado, que los aprueba el Parlamento, pero los controla principalmente y los gasta el gobierno y todos sus respectivos órganos capilares que llegan hasta el último euro que se gasta en la economía. Y luego tenemos, por ejemplo, en último lugar, el Poder Judicial, que es aquel que se dedica a juzgar a aquellos que incumplen las leyes y a llevar lo que se llama el sistema punitivo, el sistema de castigo para todo aquel que incumple las leyes. Es la administración, en última instancia, de la justicia cuando hay dudas sobre si algo es legal o ilegal o si hay algún tipo de responsabilidad civil, penal, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que muchos, y yo me incluyo el primero, decimos que no se puede gobernar en minoría, que si va a ser muy difícil, tras el resultado de la moción de censura, tras el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, gobernar en minoría. Pero eso es incorrecto. Se puede gobernar perfectamente en minoría, porque gobernar es una cosa y legislar es otra. Recordemos que, por ejemplo, Mariano Rodríguez no ha renunciado a su acta de parlamentario y que incluso Pedro Sánchez no la tiene, ¿no? Y no está ejerciendo esa función de parlamentarios. En el caso de España tenemos 350 diputados, entonces la mitad más uno, que es lo que se llama mayoría absoluta, son 176 diputados. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esta? Pues 180 diputados han votado a favor de la moción de censura, pero de estos tenemos que PSOE y Podemos tienen en total 156 diputados, ¿vale? Con lo cual, vemos que ese bloque es menor que PP y Ciudadanos, que juntos suman 169 diputados. PP y Ciudadanos, podríamos decir la derecha, el centro, si queréis, de Ciudadanos, el centro derecha y la derecha, suman 169 diputados, con lo cual únicamente que consigan un apoyo de 7 diputados, lograrían esa mayoría absoluta. Pero no vemos ningún partido que pueda concebirse como que vaya a apoyar. Quizás el PNV por tradición sí, pero solo son 5 escaños, con lo cual el PNV más Ciudadanos más PP siguen sin ser mayoría absoluta, y el resto de partidos, que son Esquerra Republicana, Podemos, PDeCAT, PNV, Esquerra Republicana, Podemos, PDeCAT, PNV, Coalición Canaria, no creemos que vayan a ser otro partido que se pueda sumar a PP y Ciudadanos. Es decir, es muy difícil que por el lado de PP y Ciudadanos se puedan aprobar leyes, y en el caso del PSOE, tan solo con que le retiren 5 escaños de los que han votado que sí a la moción de censura, 5 parlamentarios dejen de apoyar a ese gobierno, no se va a obtener una mayoría que permita legislar. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que no tiene en mente convocar elecciones en el muy corto plazo, sino que piensa gobernar durante un tiempo, y lo que decíamos, va a poder gobernar, sí, perfectamente, porque eso es ejecutar las leyes, y podríamos ver un parlamento que en 1 año y medio no aprobase ni una sola ley y un gobierno que siguiese adelante. ¿Qué sucede? Que Podemos, PDeCAT, Esquerra Republicana y PNV, cualquiera de estos, tienen Esquerra Republicana 9 escaños, PNV 5, PDeCAT 8 y Podemos 67. Podemos 67, Esquerra Republicana 9, PDeCAT 7 y PNV 5 escaños. Cualquiera de estos 4 partidos tiene en su mano retirarse de la alianza que han hecho y, por tanto, retirar la mayoría absoluta de este nuevo gobierno. Es decir, cualquiera de estos 4 partidos tiene en su mano cancelar esa mayoría absoluta, con lo cual nosotros pensamos que es muy posible que tiendan hacia allí,
a intentar cancelar esa mayoría. ¿Para qué? Porque tienen un incentivo en generar unas elecciones anticipadas y por tanto ellos poder arañar más poder. No creemos, por tanto, que vaya a ser fácil legislar en absoluto, pero gobernar es otra cosa, gobernar sí que se puede. Entonces, ¿qué podría pasar también? Que Ciudadanos, que no ha apoyado esta moción de censura, tiene un gran poder, puesto que con sus 32 escaños puede reemplazar a varios que dejen de apoyar al PSOE en este gobierno. Entonces, creemos que aquí pues va a ser muy difícil que el PP apruebe leyes que promulgue el PSOE, por lo tanto, por ese lado vemos difícil que el apoyo del PP pueda suponer la aprobación de leyes, pero sí creemos que Ciudadanos podría participar en que se aprueben algunas leyes por parte del PSOE. Entonces, una cosa muy distinta es quién gobierne y otra cosa es quién legisla. Puede estar perfectamente con un parlamento reventado y totalmente inoperativo, pero puede seguir gobernando desde los ministerios y desde la Moncloa, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto que se avecina un final de legislatura, una continuación muy complicada en términos de legislación de nuevas leyes. ¿Puede estar un año entero sin aprobar leyes? Sí, perfectamente, y hasta es posible que lo veamos, pero hay una ley que se produce más o menos una vez al año, si todo funciona correctamente, que son los presupuestos generales del Estado, que se acaban de aprobar hace una semana y que sí que es una ley importante. Es decir, el gobierno puede proponer leyes que se voten, que no se aprueben, ir pasando los meses, pero cuando llega el momento de los presupuestos generales del Estado, que si no se aprueban unos nuevos, se prorrogan los del año previo, en ese momento la gravedad de no llegar a un acuerdo en esa cuestión va a ser suficiente como para que en ese momento se genere la convocatoria de elecciones. Nosotros pensamos que va a ser muy difícil que dentro de un año, cuando haya que aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado, continúe todo ese núcleo o esa alianza que ha generado el PSOE, y es muy posible que cualquiera de esos 4 partidos que hemos dicho que tienen en su mano sacarlo de la mayoría absoluta, ejecute ese poder para reventar el pacto y que se generen elecciones anticipadas. Con lo cual creemos que este gobierno no va a perdurar más allá de los próximos presupuestos generales. Y si entre todos los demás partidos hacen una moción para que haya elecciones, es decir, Pedro Sánchez no se baja del burro, no convoca elecciones y los demás pueden pactar y hacerle, pues... No sé si jurídicamente o no, yo supongo que sí se podía hacer ahora otra moción de censura, pero lo que te decía, es tan fácil como que PP, Ciudadanos y otros 7 escaños, otros 6 escaños se alíen, perdón, otros 7 escaños. Es muy fácil que PP, Ciudadanos y otros 7 escaños se alíen para hacer una moción de censura al Partido Socialista y convocar elecciones anticipadas. Lo que pasa es que todos esos partidos candidatos a ello, menos el PNV, difícilmente acordarían nada con PP y PSOE, pero si el acuerdo es reventar el gobierno nuevo de Pedro Sánchez para generar elecciones, pues quizás no sea tan difícil. Pero ya te digo, no quedaría bien de cara a la galería que Ciudadanos, PP y Podemos, por ejemplo, se aliaran para desbancar al PSOE. Entonces, la forma natural de hacerlo será los presupuestos generales del Estado.